El juez se ríe de una mujer negra en la corte y luego se congela cuando ella muestra su placa US. ¿Crees que conoces la ley mejor que yo? El juez se burló con un tono lleno de arrogancia mientras se reclinaba en su silla. La sala del tribunal quedó en silencio. Todos los ojos en la tranquila mujer negra parada frente a él. Ella no se inmutó. No vaciló. En cambio, ella sostuvo su mirada condescendiente con una fuerza silenciosa, sosteniendo un secreto que pronto cambiaría todo. Lo que sucedió a continuación sacudiría toda la sala y dejaría al juez cuestionando todo lo que creía saber. El sol de la mañana se filtraba a través de los imponentes ventanales del Palacio de Justicia del Condado de Fulton, proyectando largos rayos de luz sobre los pisos de mármol. El aire dentro de la sala del tribunal vibraba con anticipación. El tipo de energía que surge cuando las vidas penden de un hilo. En la mesa de los acusados estaba sentada Angela Monroe, su postura recta, sus manos dobladas cuidadosamente frente a ella. Sus ojos marrones oscuros escanearon la sala notando cada detalle. La sonrisa satisfecha en el rostro del fiscal. Los susurros apagados entre los espectadores. La mirada firme pero ligeramente crítica del jurado. Su hermano Marcus Monroe. Se sentó a su lado con las manos agarrando el borde de la mesa como si fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Era un hombre alto y ancho de hombros de unos 30 años, su confianza habitual despojada por semanas de acusaciones implacables. El cargo de resistirse al arresto se cernía sobre él como una nube de tormenta a pesar de que la evidencia en video mostraba lo contrario. Angela se acercó y le puso una mano tranquilizadora sobre la suya. Mantén la calma, Marcus, susurró su voz. Firme y tranquilizadora. La verdad siempre sale a la luz, solo aguanta un poco más. Las pesadas puertas de madera se abrieron con un crujido y un silencio cayó sobre la sala del tribunal cuando el juez Bernard Bittman entró, su túnica negra ondeando mientras se dirigía a su asiento. Era un hombre de unos 60 años con una nariz afilada, cabello blanco ralo y un aire de importancia personal que lo precedía. Su reputación de ser duro y a menudo parcial no era solo un rumor, era prácticamente una insignia de honor entre sus pares. El tribunal ahora está en sesión. El alguacil anunció, su voz profunda haciendo eco en las paredes. El juez Bittman se acomodó en su silla de respaldo alto, escaneando la sala con una mirada de desdén que apenas ocultaba su cansancio. Sus ojos se posaron en Angela y sus labios se curvaron en una leve sonrisa como si ya hubiera decidido lo que pensaba de ella. Terminemos con esto, murmuró apenas audible, pero lo suficientemente alto para que las primeras filas lo oyeran. Angela no se inmutó. Había tratado con hombres como él antes, hombres que veían el color de su piel antes que sus credenciales, que juzgaban su apariencia antes que sus palabras. Había aprendido a dejar que su arrogancia resbalara como agua sobre piedra. El fiscal Daniel Reed se puso de pie con un floreo teatral, ajustándose la corbata como si se preparara para una gran actuación. Su señoría, comenzó su voz goteando confianza, la evidencia contra el acusado es clara. Este es un caso de flagrante desprecio por la aplicación de la ley y ninguna cantidad de excusas puede borrar eso. La mandíbula de Angela se tensó pero permaneció en silencio. Le había prometido a Marcus que dejaría que los abogados hicieran su trabajo incluso si cada fibra de su ser quisiera ponerse de pie y aclarar las cosas. Reed continuó sus palabras pintando a Marcus como un hombre volátil y peligroso que representaba una amenaza para la sociedad. El estómago de Angela se revolvía con cada exageración, cada media verdad. Cuando finalmente terminó, se sentó con una sonrisa satisfecha como si Victory ya fuera su juez. Bittman volvió su atención al abogado defensor de Marcus, un joven nervioso que pareció encogerse bajo la mirada del juez. Bueno, el juez ladró. ¿Tiene algo que decir o simplemente nos vamos a quedar aquí sentados perdiendo mi tiempo? El abogado tropezó con sus palabras, su voz apenas audible. Angela sintió una punzada de frustración. Esto no iba a terminar bien a menos que alguien tomara el control. A medida que avanzaba el juicio, el desdén del juez Whitman por Angela se hizo más evidente. Interrumpió las declaraciones de su abogado, desestimó las objeciones con un gesto de la mano e incluso dejó escapar un suspiro audible cuando Angela se levantó para testificar como testigo de carácter. La señorita Monroe. El juez se reclinó en su silla. Espero que no esté aquí para perder mi tiempo con tonterías sentimentales. Aquí tratamos con hechos, no con sentimientos. Angela sostuvo su mirada, su expresión tranquila pero inquebrantable. Estoy aquí para decir la verdad, su señoría. Ella respondió uniformemente, nada más nada menos. Una onda de susurros se extendió por la sala del tribunal, pero el juez lo silenció con la mirada. Muy bien, dijo, su tono burlón. Deja que escuches lo que tienes que decir. Angela dio un paso adelante. Sus tacones
Resonando contra el piso pulido podía sentir todas las miradas sobre ella, el peso de sus expectativas presionando sus hombros, pero no vaciló. Años de entrenamiento le habían enseñado a mantener la compostura bajo presión y no iba a dejar que un juez pomposo la sacudiera. Habló clara y confiadamente, relatando los eventos que llevaron al arresto de Marcus y pintando un retrato de un hombre que había sido injustamente atacado, pero cada vez que intentaba dar más detalles el juez Bittman la interrumpía. Su tono se volvía más impaciente con cada interrupción. Señorita Monroe, dijo con una risa condescendiente, pareces creer que eres algún tipo de experta en la aplicación de la ley. Dime, ¿tienes alguna experiencia real en el campo o eres solo otra activista de sillón? Angela sintió una chispa de ira estallar en su pecho, pero la reprimió. Este no era el momento, todavía no. Mientras regresaba a su asiento, la risa del juez resonó en sus oídos. Miró a Marcus, cuyos nudillos se habían puesto blancos por agarrar la mesa. No ha terminado, susurró con voz firme. Confía en mí, no ha terminado. Poco sabía el juez Bittman que la mujer a la que tan fácilmente había desestimado era mucho más de lo que aparentaba, y pronto la verdad destrozaría su fachada engreída. La energía de la sala era algo vivo que respiraba, cargado de tensión, vibrando con palabras no dichas. Cada tic-tac del gran reloj montado sobre el estrado del juez parecía más fuerte que el anterior, como si contara regresivamente hacia una explosión inevitable. Angela Monroe se sentó en silencio, su compostura, un marcado contraste con la agitación emocional debajo de su exterior tranquilo. Había estado en situaciones de alta presión antes, pero ninguna como esta, ninguna donde lo que estaba en juego fuera tan personal. Al otro lado de la sala, el juez Bernard Bittman se reclinó en su silla, el cuero crujió bajo su peso. Su expresión era de desprecio apenas velado mientras golpeaba su bolígrafo contra el borde de su escritorio, un pequeño pero directo recordatorio de su autoridad. No solo estaba desestimando a Angela, estaba desafiando su mera presencia en su sala. Está bien, señorita Monroe, dijo el juez Bittman. Su voz goteaba con descendencia. Ya has dicho lo tuyo, ahora vamos. Regresa al verdadero problema en cuestión, el flagrante desprecio de tu hermano por la ley. Las manos de Angela se apretaron en puños debajo de la mesa, sus nudillos presionando contra sus muslos. Exhaló lentamente, una técnica de práctica que había dominado durante años de manejar situaciones tensas. Controla el momento, no dejes que el momento te controle. Se recordó a sí misma que era un mantra por el que había vivido, uno que la había llevado a través de agotadoras operaciones del servicio secreto, pero aquí en esta sala del tribunal, bajo la mirada del juez, se sentía como caminar con un RPP apretado sobre un pozo de víboras. El fiscal Daniel Reed se puso de pie, de nuevo ajustándose la solapa como si se preparara para un bis. Su voz sonó suave y calculada. Su señoría, creo que hemos escuchado suficiente teatralidad por un día. La evidencia muestra claramente que el acusado se resistió al arresto. Video o no es el testimonio del oficial lo que tiene peso. Los labios de Angela se crisparon, el más leve atisbo de una sonrisa amenazando. Con Emerger había revisado ese mismo video una docena de veces. No solo estaba claro, era condenatorio. El oficial en cuestión había intensificado la situación, empujando a Marcus sin provocación y sacando su arma sobre lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria. Pero no se trataba solo del video, se trataba del sesgo de poder y las narrativas que personas como el juez Bittman y Daniel Reed tejieron para mantener intacto su status quo. Angela se inclinó hacia su hermano, su voz apenas por encima de un susurro. Están impulsando una historia que no se sostendrá. Mantente firme, Marcus, esto no ha terminado. Asintió, aunque la tensión en sus hombros delataba su inquietud. Marcus siempre había sido el fuerte, el protector. Viéndolo aquí, vulnerable y encadenado por un sistema diseñado para fallar, llenó a Angela de una lenta ira ardiente que no había sentido en años. El juez se aclaró la garganta. Su mirada recorrió la habitación antes de fijarse nuevamente en Angela. Señorita Monroe, comenzó, antes de avanzar. Tengo que preguntar qué lo califica para hablar con tanta pasión sobre los procedimientos de aplicación de la ley. Parece bastante seguro para alguien sin experiencia en el mundo real. La pregunta quedó suspendida en el aire, goteando burla. Los espectadores intercambiaron miradas. Algunos negaron con la cabeza con incredulidad ante la audacia del juez. Angela inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos entrecerrando los ojos lo suficiente para transmitir su creciente irritación. Con el debido respeto, su señoría, respondió con calma, creo que mi testimonio habla por sí solo. Fui testigo de
Los hechos de primera mano y revisé la evidencia a fondo. El juez Bittman rió entre dientes con un sonido seco y sin humor que reverberó por la sala a fondo. Dices, y aún así no reconoces las limitaciones de tu perspectiva, pero por favor continúa iluminándonos. Después de todo estoy seguro de que tu revisión exhaustiva de alguna manera anulará años de precedentes legales. La sala del tribunal estalló en una risa apagada del tipo al que Angela se había acostumbrado, la risa de quienes la subestimaban. Ella no reaccionó, no se inmutó, en cambio sostuvo la mirada del juez sin pestañear e inquebrantable. Mientras avanzaba la tarde, el abogado defensor hizo un débil intento de presentar nuevas pruebas, declaraciones de testigos que habían visto la documentación del arresto, de la mala conducta previa del oficial, pero el juez Bittman lo descartó con una mano despectiva. Esto es irrelevante, declaró. Su tono final: no estamos aquí para volver a litigar el pasado, estamos aquí para abordar los hechos de este caso, no para perseguir fantasmas. El agarre de Angela en el borde de la mesa se apretó. Había visto esta táctica antes. Reducir, redirigir, descartar. Era una estrategia diseñada para despojar a la defensa de cualquier punto de apoyo, para controlar la narrativa antes de que pudiera cambiar, y estaba funcionando. Pero Angela tenía una ventaja. El juez Bittman no había tenido en cuenta su paciencia. No estaba allí para jugar a su juego. Estaba aquí para terminarla cuando la sesión llegó a su fin. El juez anunció un breve receso. Angela se levantó de su asiento. Sus tacones hicieron clic suavemente contra el piso de mármol cuando salió al pasillo. El aire fuera de la sala del tribunal era más fresco, pero hizo poco para aliviar la tensión enroscada en su pecho. Marcus la siguió de cerca, su voz baja y tensa. Angie, no sé cuánto más de esto puedo soportar. Ese hombre ya ha tomado una decisión. No importa lo que digamos. Se giró para mirarlo, sus manos agarrando sus hombros. Escúchame, Marcus. Esto no ha terminado todavía. No tienes que luchar contra esto solo. Buscó sus ojos por un momento, el peso de su miedo y frustración palpables. Finalmente asintió, sus hombros se relajaron ligeramente bajo su toque. Angela miró hacia las puertas de la sala del tribunal. Su mente ya estaba acelerada, se había contenido lo suficiente. Dejó que el juez Bittman cavara su propia tumba con su arrogancia. Cuando el tribunal volviera a reunirse, sería el momento de actuar, el momento de mostrarle al juez y a todos los demás en esa sala exactamente quién era ella. Y esta vez no se contendría. La sala del tribunal zumbaba con murmullos mientras todos regresaban a sus asientos. Las pesadas puertas se cerraron con un crujido, sellando la sala una vez más en una atmósfera casi opresiva. Angela Monroe retrocedió hacia la mesa del acusado. Sus tacones repiqueteaban deliberadamente contra el mármol pulido. Cada paso parecía medido, deliberado pero lleno de propósito. Marcus la siguió detrás, su cabeza ligeramente inclinada, pero sus hombros una fracción menos tensos que antes. Angela le había dicho algo durante el receso, algo que lo estabilizó, fuera lo que fuera. Se aferró a ello como un juez de la IFLAUN. Bernard Bittman volvió a entrar en la sala poco después, su toga ondeando detrás de él como una capa de autoridad. Se acomodó en su silla de respaldo alto. Su expresión era de impaciencia mezclada con autosatisfacción. Para él, este caso era una formalidad, otro engranaje en la maquinaria de justicia, como él creyera conveniente definirla. Golpeó su martillo una vez que volvió a la sesión, anunció, su voz resonando por la cámara. Sus ojos recorrieron la habitación deteniéndose brevemente en Angela. La más leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Esperaba que ella permaneciera callada, derrotada incluso, pero Angela nunca había sido de las que juegan con las expectativas. El fiscal Daniel Reed no perdió el tiempo en lanzarse a su argumento final. Su tono era agudo, confiado y ensayado. Cada palabra destinada a pintar a Marcus Monroe como nada más que un alborotador, un hombre que se resistió a la aplicación de la ley y merecía el castigo que la corte sin duda le impondría. Hizo un gesto de desdén hacia la evidencia que la defensa había intentado presentar antes, llamándola una distracción e irrelevante para los hechos. Angela lo observó atentamente, su mirada firme e inflexible. Cada palabra que decía se sentía como un ladrillo añadido a la pared que Marcus se veía obligado a escalar, pero Angela no estaba preocupada. Todavía no había pasado años dominando el arte de la paciencia, de esperar el momento adecuado para actuar, y ese momento se acercaba rápidamente. Cuando Reed finalmente se sentó, el juez Bittman se inclinó hacia adelante apoyando los codos en el estrado. Su tono, como siempre, tenía un borde de condescendencia. ¿Tiene la defensa alguna teatralidad de último minuto que presentar antes de que procedamos al juicio? Angela miró al abogado defensor, que dudó su confianza claramente.
Sacudida por la actitud despectiva del juez antes de que pudiera hablar Angela Rose desde su asiento, su señoría dijo su voz tranquila pero firme: me gustaría dirigirme a la corte directamente. El juez levantó una ceja, una mezcla de diversión e irritación cruzando su rostro. Señorita Monroe, creo que le he dado tiempo más que suficiente para compartir sus pensamientos, a menos que tenga algo nuevo, algo relevante que agregar. Le sugiero que se siente. Angela no vaciló, dio un paso adelante, sus tacones golpeando contra el suelo, el sonido resonando en la habitación repentinamente silenciosa. Con el debido respeto, su señoría, comenzó su voz con la suficiente fuerza para llamar la atención. Tengo algo muy relevante que decir, algo que creo que este tribunal necesita escuchar. El juez se reclinó en su silla, claramente impresionado. Muy bien, dijo con un suspiro, haciéndole un gesto para que procediera, pero que sea rápido, tengo otros casos que escuchar. Angela caminó hacia el centro de la sala del tribunal. Su mirada recorrió la sala antes de fijarse en el juez. Bittman podía sentir el peso de cada mirada sobre ella, la tensión colectiva espesando el aire, pero ella no dejó que la afectara. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo de su blazer y sacó una pequeña billetera negra. Abriéndola con facilidad practicada, la brillante placa en el interior captó la luz brillando como un faro en la sala del tribunal, tenuemente iluminada. Mi nombre, comenzó su voz firme y deliberada, es agente especial Angela Monroe, Servicio Secreto de los Estados Unidos. La sala estalló en jadeos y murmullos. Una onda de conmoción se extendió por la multitud como un reguero de pólvora. La mandíbula del fiscal se tensó visiblemente, su confianza anterior se evaporó en un instante. Incluso el abogado defensor, que había estado torpemente en el caso, levantó la vista en un silencio atónito. El juez Bittman, sin embargo, permaneció congelado en su asiento, su expresión de incredulidad mezclada con creciente inquietud. Su sonrisa vaciló y por primera vez ese día pareció quedarse sin palabras. Angela no esperó a que respondiera, continuó su voz tranquila pero inquebrantable. He pasado los últimos 10 años sirviendo a este país, protegiendo a sus líderes y defendiendo sus leyes, y no me quedaré de brazos cruzados mientras esta sala del tribunal o cualquier sala del tribunal tuerce la justicia para que encaje en una narrativa de prejuicio y poder. El juez finalmente encontró su voz, aunque vaciló un poco. Agente Monroe, comenzó. Su tono ya no tenía el mismo aire de superioridad. No veo cómo sus credenciales son relevantes para este caso. Los labios de Angela se curvaron en una leve sonrisa, una que no llegó a sus ojos. ¿O son muy relevantes, su señoría?, respondió, porque hablan de mi experiencia, mi integridad y mi capacidad de reconocer cuando alguien está abusando de su posición de ora. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, desafiando al juez a responder, pero no lo hizo, no pudo. En cambio, la sala cayó en un silencio tenso, todas las miradas moviéndose entre Angela y el hombre que tan arrogantemente la había despedido momentos atrás. Angela se volvió hacia el jurado, su mirada firme. Vine aquí hoy como una hermana, una testigo y una creyente en el sistema de justicia, pero también estoy aquí como alguien que sabe lo que significa defender lo correcto sin importar el costo. Marcus Monroe no es un criminal, es un hombre que fue atacado injustamente al igual que tantos otros que se parecen a él, y no dejaré que este tribunal perpetúe esa injusticia. La tensión en la sala era palpable, cada palabra que Angela decía llevándola más alto. El rostro del juez Whitman se había tornado de un tono rojo poco favorecedor, sus manos agarrando los bordes de su banco como si se estuviera estabilizando. Ha dejado claro su punto, agente Monroe, dijo finalmente, su voz tensa, pero este tribunal no es el lugar para gran standing. Angela se acercó, su placa aún visible, su presencia al mando de este tribunal, dijo su voz bajando a un susurro casi total que aún así logró llegar a través de la sala. Es exactamente el lugar para la verdad y ya es hora de que alguien la diga. Por primera vez ese día el juez Bittman no tenía nada que decir. La sala del tribunal permaneció en un silencio atónito, como si el peso colectivo de las palabras de Angela hubiera chupado todo el aire de la sala. La placa que sostenía brillaba bajo las duras luces fluorescentes, un pequeño pero inconfundible símbolo de autoridad que ahora proyectaba una larga sombra sobre los procedimientos. Angela permaneció donde estaba, su presencia imponente, su expresión inquebrantable. En la mesa de los acusados, Marcus observó a su hermana con una mezcla de asombro y alivio. Siempre había sabido que Angela era fuerte, pero al verla enfrentarse a la arrogancia del juez con tal la serenidad le dio una sensación de esperanza que no había sentido en semanas. Por primera vez desde que comenzó el juicio, se permitió creer que en realidad podrían ganar. Al otro lado de la sala, el juez Bernard Bittman se movió incómodo en su silla de respaldo alto. Sus manos agarraron los brazos del asiento con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La leve sonrisa que había bailado en sus labios antes había desaparecido, reemplazada por una delgada línea que delataba su inquietud. Durante años, había operado con impunidad.
blandiendo su mazo como un arma para silenciar a aquellos que consideraba indignos de respeto, pero ahora, frente al tranquilo desafío de Angela Monroe, sintió una sensación desconocida que se arrastraba en el miedo. La voz de Angela rompió el silencio, tranquila pero cortante. Su señoría, dijo que sus palabras eran medidas y deliberadas. Usted preguntó antes, ¿qué me califica para hablar sobre asuntos de aplicación de la ley? Permítame responder a esa pregunta por completo. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ella y el estrado del juez. Los espectadores se inclinaron con una curiosidad palpable. Incluso la taquígrafa del tribunal se detuvo momentáneamente, sus dedos flotando sobre las teclas, incapaz de apartar la mirada. He pasado en la última década sirviendo como agente especial del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Angela continuó con su voz firme en ese tiempo. He llevado a cabo investigaciones, protegido a líderes nacionales y defendido los principios de justicia en los que se fundó este país. Mi placa no es solo un símbolo de autoridad, es un compromiso con la verdad, la equidad y el Estado de Derecho. Sus palabras resonaron en la sala, cada sílaba con peso. El fiscal Daniel Reed se inquietó en su asiento, su confianza anterior ahora reemplazada por una energía nerviosa. Miró hacia el juez, deseando silenciosamente que recuperara el control de la narrativa, pero el juez Bittman parecía congelado. Su lengua generalmente afilada se embotó por la pura fuerza de la presencia de Angela. Angela volvió su atención al jurado, su mirada recorrió sus rostros. Se les ha pedido que emitan un juicio hoy, dijo, su tono se suavizó pero no perdió nada de su fuerza. Pero ¿cómo podemos esperar que se haga justicia cuando la balanza se inclina incluso antes de que comience el juicio? Mi hermano Marcus ha sido pintado como un criminal no por su acción, sino por el color de su piel, y ese sesgo no comenzó con el oficial que lo arrestó. Impregna todos los niveles de este sistema, incluida esta sala del tribunal. Un murmullo onduló a través de los espectadores el peso de sus palabras hundiéndose en uno de los jurados. Una mujer de mediana edad con ojos amables se movió incómodamente en su asiento, miró hacia el juez y luego de nuevo a Angela como si reevaluara todo lo que había oído hasta ahora. El juez Bittman se aclaró la garganta intentando recuperar el control. Señorita Monroe, comenzó su voz temblando ligeramente. Yo, agente Monroe. Angela lo corrigió, su tono afilado como una navaja. La corrección aterrizó como una bofetada, silenciándolo instantáneamente, y con él. Debido respeto, su señoría. No he terminado. La boca del juez se abrió y luego se volvió a cerrar. Se reclinó en su silla, su expresión una mezcla de ira y humillación. Por primera vez en su larga carrera era incapaz de dictar el flujo de su propia sala del tribunal. Angela regresó a la mesa de los acusados colocando su placa cuidadosamente sobre la superficie de madera. Estaba allí un recordatorio silencioso de su autoridad brillando en la luz como si desafiara a cualquiera a desafiarla. Puso sus manos planas sobre la mesa y se inclinó hacia adelante dirigiéndose a toda la sala. La evidencia es clara, dijo, su voz firme. El video muestra a Marcus siendo empujado al suelo sin causa. Los testigos han testificado sobre el comportamiento agresivo del oficial. Pero este tribunal ha optado por desestimar esos hechos para ignorar la verdad a favor de una narrativa que se ajusta a un sesgo profundamente arraigado. Se enderezó dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Pero no permitiré que mi hermano ni nadie más sea engañado por un sistema que valora el poder sobre la justicia, ni hoy ni nunca. La sala estalló en susurros apagados. La tensión llegó a un punto de ebullición. Angela retrocedió, su postura tranquila pero firme, y regresó a su asiento junto a Marcus. La miró, sus ojos llenos de gratitud y algo más profundo. Orgullo. El juez Bittman se quedó inmóvil por un momento, su rostro enrojecido con una mezcla de ira y humillación. Cuando finalmente habló, su voz carecía de su autoridad habitual. Agente Monroe, dijo cada palabra cuidadosamente medida, si bien sus credenciales son impresionantes, no le otorgan el derecho a socavar esta corte. Y Angela sostuvo su mirada, su expresión ilegible. No estoy aquí para socavar esta corte, su señoría, estoy aquí para asegurar que se haga justicia. Si eso lo incomoda, tal vez valga la pena preguntarse por qué. Los labios del juez se presionaron en una delgada línea, apretando la mandíbula. Miró al fiscal, que ahora hojeaba frenéticamente sus notas buscando una forma de recuperar la ventaja. Pero no había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer para deshacer el cambio de poder que Angela había creado. La sala del tribunal permanecía en un silencio intenso, el aire estaba cargado de anticipación.
Todos en la sala sabían que algo monumental acababa de ocurrir, aunque el peso total aún no se había asentado. El juez Bittman se ajustó la toga, sus movimientos rígidos y mecánicos. Este tribunal tomará un receso, anunció, su voz carecía de su fuerza habitual. Nos reuniremos de nuevo en breve. Golpeó su martillo y se levantó de su asiento, su toga ondeando detrás de él mientras salía de la sala, pero el sonido del martillo pretendía significar autoridad. Se sintió hueco, como el último suspiro de un hombre que había perdido el control de su propio reino. Angela lo vio irse, su expresión ilegible, se giró hacia Marcus y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, ni por asomo, y cuando las puertas se cerraron detrás del juez, Angela supo que la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, la marea había cambiado y la justicia se sentía a su alcance. La sala del tribunal permanecía en un silencio atónito mucho después de que el juez Bittman hubiera lanzado su gable strike aún resonando. Débilmente en los oídos de los presentes las conversaciones estallaron en susurros apagados entre los espectadores, pero Angela Monroe permaneció sentada en la mesa de la defensa. Su expresión tranquila y serena había resistido tormentas mucho más intensas que esta. A su lado Marcus se sentó en silencio, sus ojos fijos en ella como si buscara tranquilidad. Angie dijo en voz baja, inclinándose hacia ella, ¿realmente lo sacudiste? Nunca he visto a un juez lucir tan nervioso en mi vida. Angela no respondió. De inmediato, en cambio, tomó un vaso de agua en la mesa, sus movimientos medidos y deliberados. Tomó un pequeño sorbo antes de volver a dejarlo. Solo entonces se volvió hacia su hermano, su voz suave pero firme. Esto no se trata de sacudirlo, Marcus, se trata de exponer la verdad, y la verdad tiene una forma de hacer que el arrogante se sienta incómodo. Marcus asintió, pero su inquietud aún era evidente. ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que realmente escuchará? Los labios de Angela se curvaron en la más leve de las sonrisas, una pequeña grieta en su exterior. Por lo demás estoico, los jueces como Whitman no escuchan a Marcus. Reaccionan y cuando se ven acorralados, o bien redoblan sus esfuerzos o se derrumban bajo el peso de su propia arrogancia. De cualquier manera, estamos listos. El receso se prolongó más de lo esperado. Fuera de las puertas de la sala del tribunal, los pasillos del juzgado del condado de Fulton bullían de actividad. Los reporteros que inicialmente habían prestado poca atención al caso ahora estaban reunidos en grupos. Sus cuadernos y cámaras estaban listos. La noticia de la revelación de Angela se había extendido como un reguero de pólvora y el juzgado se había convertido en una colmena de especulaciones. Angela permaneció sentada en la mesa de la defensa, con la espalda recta, sus manos entrelazadas ligeramente frente a ella. No se inmutó ante las miradas curiosas de los espectadores que se habían quedado en la galería. Algunos la miraban con admiración, otros con escepticismo, pero ninguno podía ignorar la silenciosa autoridad que exudaba. Finalmente, las pesadas puertas dobles se abrieron y la voz de la mejor amiga retumbó. Todos de pie, el tribunal ha vuelto a la sesión. Angela se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados a su lado, Marcus Rose también. Su respiración era constante pero superficial. El juez Bittman entró en la sala. Su rostro estaba sonrojado, pero su expresión fuertemente controlada. Si el receso le hubiera dado tiempo para recomponerse, estaba claro que aún no había recuperado la plena confianza que había ejercido antes. Tomó asiento, su mazo fuertemente apretado en una mano. Por un momento simplemente se sentó allí, su mirada recorriendo la habitación como si desafiara a cualquiera a desafiar su autoridad. Pero las grietas en su comportamiento eran evidentes, un ligero temblor. En su mano una tirantez alrededor de su boca. Angela lo vio todo antes de que procedamos. El juez Bittman comenzó, su voz cuidadosamente medida. Siento que es necesario recordarle a este tribunal las reglas del decoro. Mientras que las credenciales del agente Monroe son notables, no le otorgan inmunidad de los estándares de conducta esperados en esta sala del tribunal. Angela sostuvo su mirada de manera uniforme, su expresión inmutable, no dijo nada, permitiendo que el peso de su silencio se asentara sobre la habitación. No fue desafío, fue control, y desconcertó al juez más que cualquier arrebato. Jamás podría. El fiscal Daniel Reed aprovechó la oportunidad para saltar en su honor. Comenzó a ponerse de pie. Me gustaría solicitar que nos volvamos a centrar en los hechos de este caso. El testimonio del agente Monroe, si bien convincente, es en última instancia irrelevante para los cargos. La mandíbula de Angela se tensó, pero permaneció en silencio. Conocía bien esta táctica: minimizar, redirigir, disminuir. Era el manual de aquellos que sentían que su poder se les escapaba.
Pero también sabía que el fax tenía una forma de atravesar incluso el velo más grueso de arrogancia. El abogado defensor, envalentonado por la presencia de Angela, se puso de pie. Su señoría, dijo. Su voz era más firme que antes. El testimonio del agente Monroe no solo es relevante, es crítico. La evidencia en video que revisó. Los testigos con los que habló. Estas no son solo opiniones, son verdades verificables que este tribunal tiene el deber de considerar. El juez Bittman suspiró. El sonido estaba cargado de frustración. Soltó una ráfaga de voz que se le quebró ligeramente. Revisaremos la evidencia una vez más, pero no permitiré que este tribunal se convierta en un espectáculo. La mejor amiga de Marcus dio un paso adelante. Cargó la evidencia en video en el proyector de la sala del tribunal. La pantalla cobró vida mostrando las imágenes granuladas del arresto de Marcus. Angela observó atentamente. Sus ojos escanearon cada cuadro, aunque ya había memorizado cada detalle. El video era condenatorio, no contra Marcus, sino contra el oficial que había intensificado la situación sin causa. La sala del tribunal. Se quedó en silencio mientras el video reproducía el sonido de las duras órdenes del oficial y las respuestas tranquilas de Marcus resonando en la habitación. El momento en que Marcus fue empujado al suelo se reprodujo en cámara lenta, su cuerpo golpeando el pavimento con un ruido sordo repugnante. Jadeos ondularon entre los espectadores seguidos de murmullos inquietos. Angela miró hacia el jurado notando las expresiones cambiantes en sus rostros, duda, inquietud, incluso culpa. La verdad estaba comenzando a abrirse paso. Cuando el video terminó, el juez Whitman se inclinó hacia adelante, sus manos fuertemente cruzadas frente a él. La evidencia es clara, dijo, su voz tensa, pero esto no excusa las acciones de los acusados. Angela roce de su asiento, sus movimientos lentos y deliberados. Su señoría, dijo, su voz firme, la evidencia no solo excusa las acciones de mi hermano, lo exonera. Lo que este tribunal ha presenciado hoy no es solo la verdad, sino la realidad de un sistema que no defiende la justicia para todos. Sus palabras flotaron en el aire pesadas e inquebrantables. Los espectadores se sentaron en silencio, el peso de su declaración presionándolos como una piedra. El rostro del juez Whitman oscureció, sus manos apretando el borde de su banco. El agente Monroe dijo con tono gélido, estás caminando sobre una delgada línea. Angela se acercó más, su mirada fija en la suya. No, su señoría, dijo con voz firme, estoy caminando sobre la única línea que importa, la línea de la verdad. La sala del tribunal estalló en susurros, la tensión llegando a un punto de ebullición. El juez Bittman golpeó su mazo, el sonido agudo y discordante en orden ladró su voz temblorosa, tendré orden en mi sala del tribunal, pero la autoridad en su voz se había ido, reemplazada por desesperación. Angela regresó a su asiento, su expresión tranquila pero resuelta, había hecho lo que vino a hacer ahora. Dependía del sistema decidir si estaría a la altura del desafío o se derrumbaría bajo el peso de sus propios fracasos. El mazo del juez cayó una vez más, pero esta vez se sintió menos como una declaración de autoridad y más como el acto desesperado de un hombre tratando de mantener el control de una fachada desmoronada. Mientras el tribunal levantaba la sesión por el día, Angela puso su mano sobre el hombro de Marcus. Este no es el final, dijo en voz baja, pero estamos más cerca que nunca. Marcus asintió con la cabeza, sus ojos llenos de un renovado sentido de esperanza. Por primera vez en semanas se permitió creer que la justicia podría estar realmente a su alcance, y cuando las puertas de la sala del tribunal se cerraron detrás de ellos, Angela supo que la lucha estaba lejos de terminar, pero estaba lista para lo que viniera después. Los pasillos del juzgado del condado de Fulton estaban inusualmente silenciosos mientras Angela Monroe caminaba al lado de su hermano Marcus. Sus pasos resonaban contra los pisos de mármol pulido. El rostro de Angela permaneció tranquilo, su expresión ilegible, pero Marcus pudo ver la tensión sutil en la tensión de su mandíbula, la forma en que sus dedos se flexionaron ligeramente como si agarraran un peso invisible. Marcus finalmente rompió el silencio. ¿Crees que realmente dejará que la evidencia cambie algo?, preguntó en voz baja e incierta, ¿o es este solo otro espectáculo donde fingen escuchar pero ya conocen el final? Angela hizo una pausa, girándose para mirarlo. Las luces fluorescentes de arriba arrojaron un suave brillo en sus rasgos y por un momento simplemente estudió el rostro de su hermano, Marcus. Dijo suavemente, he estado en habitaciones con personas que creen que lo controlan todo, personas con poder, influencia y arrogancia a juego. Todos tienen una cosa en común, se derrumban cuando sale la verdad. El juez Bittman no es diferente, él lo sabe. Las paredes se están cerrando. Marcus la miró, sus hombros se hundieron ligeramente, pero
¿Y si todavía encuentra una manera de torcer esto? ¿Y si solo? Su voz se fue apagando, incapaz de terminar la idea. Angela puso una mano en su hombro castigándolo. Si tuerce esto lo desenrollamos torcido. Si bloquea la verdad presionamos más fuerte. Esto no se trata solo de ti, Marcus, se trata de cada persona que alguna vez entró en un tribunal y fue juzgada antes de siquiera abrir la boca, y no me detendré hasta que vean eso. Sus palabras fueron firmes, inquebrantables, y por primera vez ese día Marcus se permitió una pequeña sonrisa. Siempre sabes qué decir, murmuró. Los labios de Angela se crisparon en una leve sonrisa. Viene con el territorio. Cuando regresaron a la sala del tribunal, la atmósfera había cambiado. Fue sutil al principio, solo una leve corriente subyacente de tensión en la forma en que los espectadores susurraban entre ellos, la forma en que los ojos de la mejor amiga se detuvieron en el juez Bittman cuando entró en la habitación. Pero Angela lo sintió y supo que era más que solo las consecuencias de su anterior revelación. El juez Bittman tomó asiento. Sus movimientos más rígidos que antes. Su rostro era cuidadosamente neutral, pero Angela podía ver las tenues líneas de tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus dedos golpeaban ligeramente contra el mazo como para probar su peso. Se aclaró la garganta, el sonido fuerte y agudo en la sala, por lo demás silenciosa. Este tribunal está preparado para escuchar los argumentos finales, anunció su voz con una autoridad forzada. Sin embargo, me gustaría recordar a todos los presentes que este es un tribunal de justicia, no un escenario para agravios personales o teatralidad. Angela se encontró con su G desde el otro lado de la sala, su expresión inquebrantable. Si él pensaba que su advertencia apenas velada la intimidaría, se equivocó. El fiscal Daniel Reed Rose, para dar su declaración final, se ajustó la corbata y caminó hacia el centro de la sala del tribunal, su confianza habitual restaurada, o al menos actuó con cuidado. Sus señorías, miembros del jurado, comenzó su voz suave y practicada. Lo que hemos visto aquí hoy es una distracción. La defensa ha intentado desviar el enfoque de los hechos de este caso, presentando testimonio irrelevante y apelaciones emocionales que no tienen relación con los cargos contra el acusado. Caminaba lentamente mientras hablaba, sus ojos escaneando al jurado. La verdad es simple. Marcus Monroe se resistió al arresto. La evidencia apoya esto, el testimonio del oficial apoya esto, y aunque la defensa podría querer enturbiar las aguas, la ley es clara. Angela lo observó cuidadosamente. Su expresión neutral no interrumpió, no se inmutó ni siquiera parpadeó. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio podía ser su propio tipo de poder, y ahora lo ejercía con precisión. Reed concluyó su declaración con un gesto elegante, volviendo a su asiento con una sonrisa de suficiencia, pero cuando se sentó Angela vio el destello de duda en sus ojos, la más leve grieta en su compostura. Cuando el abogado defensor se levantó para hablar, Angela se inclinó ligeramente hacia adelante con las manos entrelazadas frente a ella. El nerviosismo anterior del joven abogado había disminuido, reemplazado por una determinación tranquila que Angela reconoció como el resultado de su postura anterior. Ella le había dado confianza y ahora la estaba usando. Su señoría, miembros del jurado, el abogado comenzó su voz firme. Este caso no se trata de resistirse al arresto, se trata de responsabilidad, se trata de reconocer cuando aquellos en posiciones de poder han abusado de ese poder, y se trata de asegurar que la justicia no es solo una palabra que decimos, sino un principio que defendemos. Hizo un gesto hacia la pantalla donde se había reproducido la evidencia en video. Antes vieron las imágenes, escucharon el testimonio. Marcus Monroe no se resistió al arresto. Fue agredido, humillado y acusado injustamente, y este tribunal tiene el deber de reconocer esa verdad. Mientras hablaba, Angela miró al jurado. Pudo ver el impacto de sus palabras en sus rostros, la forma en que sus expresiones se suavizaron, la forma en que sus ojos se movieron hacia Marcus con algo que parecía comprensión. El abogado terminó su declaración. Su voz transmitía una convicción tranquila. La justicia exige coraje. Los insto a que muestren ese coraje hoy. Cuando el abogado se sentó, la sala cayó en un pesado silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el juez Bittman, quien permaneció inmóvil, su rostro ilegible por un largo momento. Simplemente miró los papeles frente a él, sus dedos rozando el borde de su martillo. Finalmente, levantó la vista, su mirada recorrió la sala. El jurado deliberará ahora, anunció con voz firme. La sala se aplaza hasta que se llegue a un veredicto. Golpeó su martillo y Rose salió rápidamente de la sala antes de que alguien pudiera hablar. El alguacil ordenó a todos que permanecieran sentados hasta que el juez se hubiera ido, y luego la sala estalló en murmullos silenciosos. Angela se volvió hacia Marcus. Su expresión tranquila pero sus ojos agudos. Es todo, dijo en voz baja,
Ahora esperamos, Marcus asintió, sus manos se movían ligeramente sobre la mesa. ¿Crees que lo verán? El jurado, quiero decir, Angela puso una mano en su brazo para estabilizarlo. ¿Lo vieron, Marcus? Solo tienen que decidir si son lo suficientemente valientes para actuar en consecuencia. Y mientras la sala del tribunal se vaciaba lentamente, Angela permaneció sentada, su mente repasando cada detalle, cada momento. Cada posibilidad. Ella sabía que la pelea no había terminado, todavía no, pero también sabía que la verdad tenía una forma de abrirse paso incluso en los lugares más oscuros. Por ahora, todo lo que podían hacer era esperar, la espera era insoportable. Las horas pasaban, las manecillas del reloj en la sala del tribunal avanzaban con una lentitud casi burlona. Angela Monroe se sentó junto a su hermano Marcus en la mesa de la defensa, sus manos dobladas cuidadosamente en su regazo, su compostura. Era inquebrantable, pero por dentro su mente estaba llena de posibilidades. Ella sabía que era mejor no predecir un resultado, especialmente uno tan precario como este. El sistema no favorecía la verdad, favorecía a quienes controlaban la narrativa y durante tanto tiempo, el juez Bittman y hombres como él la habían controlado. Marcus cambió junto a ella, el peso de la incertidumbre pesaba sobre sus anchos hombros. Angie susurró rompiendo el silencio. ¿Qué pasa si esto no sale como queremos? Angela se giró hacia él, su mirada firme y tranquila. Si no sale, dijo en voz baja, seguimos luchando. Este caso es solo una batalla, Marcus. La guerra por la justicia es más grande que esta sala, más grande que este veredicto. No está solo en esto. Sus palabras no eran solo para él, eran para ella. También necesitaba creer en la resistencia de la verdad, incluso en un sistema diseñado para suprimirla. Finalmente el Bait abrió la puerta y entró en la sala del tribunal, todos de pie. Llamó su voz cortando la tensión como una cuchilla. El jurado ha llegado a un veredicto. Los espectadores se pusieron de pie arrastrando los pies, el aire denso de anticipación. Angela Rose alisando lentamente el frente de su blazer. Marcus estaba de pie a su lado, sus manos temblaban ligeramente a sus costados. Angela colocó una mano estabilizadora sobre su brazo, conectándolo a tierra. El juez Bernard Bittman entró en la sala, su expresión cuidadosamente neutral, pero Angela notó la ligera rigidez en sus movimientos, la forma en que sus ojos evitaron encontrarse con los de ella mientras tomaba asiento. El martillo golpeó el escritorio con un fuerte crack y la sala del tribunal quedó en silencio. Tomen asiento. El juez Whitman ordenó. La sala obedeció al unísono. El crujido de los bancos de madera llenó el silencio. Los presidentes del jurado, una mujer de mediana edad con cabello canoso y un comportamiento nervioso, estaba de pie en sus manos. Sostenía un trozo de papel doblado que parecía imposiblemente pequeño para el peso que llevaba. Se aclaró la garganta. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. Su señoría, comenzó. El jurado ha llegado a una decisión unánime. El corazón de Angela latía de manera constante. Su exterior tranquilo enmascaraba la tormenta de emociones debajo. Miró a Marcus, que miraba fijamente al frente. Su mandíbula se apretó con fuerza. Este era el momento que determinaría no solo su destino, sino una pequeña parte de la justicia en un sistema que había fallado a tantos. ¿Puede el acusado ponerse de pie, por favor? El juez Bittman instruyó, su voz carente de emoción. Marcus se quedó de pie. Su gran cuerpo de alguna manera parecía más pequeño bajo el peso de la mirada del juez. Angela Rose a su lado. Su presencia, una muestra silenciosa pero poderosa de solidaridad. Los presidentes desplegaron el papel. Sus manos temblaban ligeramente. Miró a Marcus, luego al juez antes de finalmente leer en voz alta. El cargo de resistirse al arresto, dijo con voz temblorosa. Encontramos al acusado Marcus Monroe inocente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, como si la sala misma necesitara tiempo para procesarlas. Luego, como una presa rompiéndose, una ola de murmullo barrió la galería. Algunos jadearon de alivio, otros con incredulidad. Angela cerró los ojos por un breve momento, exhalando un aliento que no se había dado cuenta que estaba sosteniendo a su lado. Las rodillas de Marcus se doblaron ligeramente y ella lo estabilizó con una mano firme en su brazo. Orden, juez Bittman ladró golpeando su mazo. Tendré orden en esta sala. El ruido disminuyó, pero la tensión no. El rostro del juez estaba
Tenso sus labios apretados en una delgada línea, miró a Angela. Sus ojos se llenaron de algo que ella no podía ubicar, resentimiento tal vez, o el escozor de ser superado en maniobras. De cualquier manera ella sostuvo su mirada sin pestañear. El acusado es libre de irse, dijo Whitman secamente, las palabras forzadas a través de los dientes apretados. Este tribunal se levanta. Golpeó el mazo una última vez y se levantó su túnica ondeando mientras salió de la habitación sin decir otra palabra. La sala del tribunal estalló tan pronto como el juez se fue. Marcus se volvió hacia Angela, sus ojos abiertos por la incredulidad. Angie, susurró, su voz quebrándose. Lo hicimos. No, Angela dijo suavemente, su expresión cálida pero decidida. Lo hiciste, la verdad lo hiciste. La atrajo hacia ella en un fuerte abrazo, sus hombros temblando cuando semanas de tensión finalmente dieron paso al alivio. Angela lo sostuvo, sus brazos fuertes y firmes, un ancla silenciosa en la tormenta a su alrededor. Los reporteros comenzaron a pulular sus cámaras, destellando sus preguntas volando. Angela los ignoró, su enfoque completamente en su hermano. Este no era su momento para explotar, era el momento de Marcus para reclamar su dignidad, su humanidad y su vida. Cuando salieron del juzgado, el aire fresco de Atlanta los golpeó como una bomba. El ruido de la multitud los siguió afuera, pero Angela guió a Marcus hacia un rincón más tranquilo de las escaleras. Se giró hacia él, sus manos descansando ligeramente sobre sus hombros. Este no es él. Final, Marcus dijo, su voz firme pero amable. Esto es solo el comienzo. Lo que te pasó no es único, es sistémico, y no podemos detenernos aquí. Tenemos que asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. Marcus asintió con la cabeza, su expresión una mezcla de gratitud y determinación. Haré lo que sea necesario, Angie, lucharé como tú. Angela sonrió con una suavidad poco común en su actitud, por lo demás cautelosa. Ya has luchado, Marcus, y ya has ganado. Miró hacia atrás al Palacio de Justicia, su imponente estructura se alzaba como un recordatorio de las batallas que estaban por venir, pero por ahora se permitió un momento de paz, un momento para respirar, sabiendo que habían dado un pequeño pero significativo paso hacia la justicia. Y mientras el sol comenzaba a ponerse por debajo del horizonte, pintando la ciudad en tonos dorados y carmesí, Angela Monroe se alejó del Palacio de Justicia con su hermano a su lado, lista para lo que viniera después. Las escaleras del Palacio de Justicia todavía estaban llenas de vida mientras Angela y Marcus descendían, flanqueados por un mar de reporteros, activistas y espectadores. Los flashes de las cámaras del ERS explotaron como fuegos artificiales, su incesante estallido un recordatorio de que este momento había trascendido los confines de una sola sala del tribunal. Angela permaneció serena, su brazo guiando suavemente a Marcus a través del caos, protegiéndolo del escrutinio abrumador. El agente Monroe, un reportero, gritó, ¿cuál es tu próximo movimiento ahora? ¿Que tu hermano ha sido absuelto? ¿Tomarás acción contra el oficial involucrado? Angela no perdió el paso, sus ojos fijos al frente. Hoy se trata de mi hermano y su libertad, dijo con firmeza, su voz tranquila pero inquebrantable. La lucha por la justicia no termina aquí, pero ahora mismo nos tomamos un momento para respirar. La multitud se apartó al llegar al final de las escaleras, permitiendo a los hermanos un breve respiro de los focos. Angela guió a Marcus hacia un auto que los esperaba, su elegante exterior negro brillando bajo la luz del sol que se desvanecía. Un conductor salió sosteniendo la puerta abierta, pero Marcus dudó girarse, girándose para encarar a Angela. Angie dijo en voz baja, no sé cómo agradecerte lo que has hecho, no estaría aquí si no fuera por ti. Angela puso una mano en su hombro, su mirada firme, no necesitas agradecerme, Marcus, eres mi hermano, siempre te defenderé, pero ¿qué pasa después? Eso depende de ti, usa esta libertad para marcar la diferencia, para ser el hombre que sé que eres, asintió tragando fuerte, lo haré. Meses después Angela se sentó en su modesto pero pulcro apartamento, revisando documentos extendidos sobre su mesa de comedor. El caso contra el oficial que lo arrestó había ganado tracción a raíz de la absolución de Marcus, impulsada por la indignación pública y la evidencia innegable presentada en la corte. Activistas, académicos legales e incluso algunos legisladores habían tomado nota, pidiendo investigaciones más profundas sobre los sesgos sistémicos en el sistema de justicia. Angela silenciosamente había asumido un papel que no había anticipado, una defensora no solo de su hermano, sino de innumerables personas que habían sido perjudicadas por un sistema defectuoso. Equilibró su trabajo como agente del servicio secreto con su No-Found Mission, hablando en foros comunitarios, reuniéndose con organizaciones de reforma legal y prestando su voz a la creciente demanda de rendición de cuentas. Su teléfono vibró, desviando su atención de los periódicos. Era Marcus. Hola, Angie, dijo. Su voz tenía una nueva ligereza que no había escuchado en años. Solo quería que supieras que hablé en un centro juvenil hoy. Conté mi historia. Muchos de esos niños están pasando por lo que yo pasé. Creo que hizo la diferencia. Angela sonrió, el orgullo hinchándose en su pecho.
Eso es asombroso. Marcus, estoy orgullosa de ti. Deberías haber visto sus caras. Continuó, les dije que me dijiste que la lucha no ha terminado, pero eso no significa que dejemos de luchar. Angela se reclinó en su silla con el corazón lleno. Estás haciendo un buen trabajo, Marcus. Sigue adelante. Hablaron durante unos minutos más antes de colgar y Angela se sentó en el silencio de su apartamento. Sus pensamientos vagaban, el camino por delante estaba lleno de batallas aún por librar, pero momentos como este le recordaban por qué seguía adelante. Semanas después, Angela estaba de pie al frente de un auditorio lleno, las brillantes luces del escenario la proyectaban en un gran relieve, la sala estaba llena de miembros de la comunidad, abogados, estudiantes y activistas, todos reunidos para un panel sobre la reforma sistémica. Angela había sido invitada a hablar no como agente del servicio secreto, sino como hermana, testigo y guerrera por la justicia. Subió al podio, la multitud se quedó en silencio cuando comenzó. La justicia no es una garantía, dijo, su voz firme pero llena de convicción, es algo por lo que tenemos que luchar, algo que tenemos que exigir. La historia de mi hermano es solo una de muchas, pero es un recordatorio de que cuando nos mantenemos unidos, cuando nos negamos a ser silenciados, el cambio es posible. Hizo una pausa, dejando que la palabra se asimilara. Esto no se trata solo de Marcus o de mí. Se trata de cada persona que ha sido silenciada, despedida o juzgada injustamente. Se trata de construir un sistema que valore la humanidad sobre los prejuicios, la verdad sobre el poder. La multitud estalló en aplausos. Pero Angela permaneció quieta, su mirada recorriendo la sala, sintió el peso de sus palabras, la responsabilidad que llevaban y sin embargo también sintió esperanza, una esperanza silenciosa pero persistente de que las cosas pudieran cambiar, que las ondas de este momento pudieran convertirse en olas. Cuando retrocedió del podio, los aplausos crecieron a su alrededor. Angela sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió lista. Había encontrado su propósito no solo en proteger a los demás, sino en defender lo que era correcto, y cuando la multitud se puso de pie, sus voces se unieron en un coro de apoyo. Angela Monroe salió del escenario con la cabeza en alto, lista para enfrentar lo que viniera después.